El día que los aliens anunciaron que iban a destruir la Tierra, Betty Morrison estaba en su cocina preparando un strudel de manzana mientras el resto de la humanidad caía en pánico. La principal preocupación de Betty era si había puesto suficiente canela en el relleno. La transmisión de emergencia había interrumpido su programa de cocina favorito, lo cual le pareció bastante grosero. «Somos el dominio Curatax», gorgoteó la criatura tentaculada en la pantalla de su televisor, a través de lo que parecía un casco de pecera. Tu planeta ha sido considerado demasiado primitivo para seguir existiendo. Tienes 24 horas terrestres para hacer las paces con tus deidades elegidas antes de que comencemos la sanitización planetaria. Betty entrecerró los ojos a través de sus gafas empañadas de harina y murmuró, bueno, eso no es muy amigable. Justo estaba metiendo su strudel en el horno cuando su nieto Tommy irrumpió por la puerta delantera, todavía con su credencial de traductor de las Naciones Unidas y pareciendo que había corrido desde la sede. Abuela, nos están invadiendo. Los aliens van a... Jadeaba. Tommy, querido, respira y quítate los zapatos, acabo de trapear, dijo Betty, ajustando el temporizador de la cocina a 45 minutos. ¿Te gustaría un té? Te ves algo molesto. Tommy se enderezó, acomodando su corbata. Abuela, ¿no escuchaste lo que dije? Los aliens vienen a destruir la Tierra. El planeta entero está en caos, el presidente está en un búnker, la bolsa de valores se ha desplomado y la gente está comprando pánico todo el papel higiénico otra vez. Escuché perfectamente, querido. Mi audífono funciona perfectamente desde que tu abuelo lo arregló el mes pasado, que en paz descanse. Siempre fue bueno con los aparatos, ella llenó su tetera eléctrica. Ahora, sobre ese té. En la ONU, Tommy había pasado las últimas 6 horas intentando traducir los mensajes subsiguientes de los alienígenas, que consistían principalmente en descripciones elaboradas del inminente destino de la Tierra y algo que sonaba sospechosamente a solicitudes de recetas para carne humana. El hecho de que su abuela estuviera preparando tranquilamente té y pasteles mientras la civilización se desmoronaba a su alrededor era de alguna manera más aterrador que la amenaza alienígena. Los jefes de Estado Mayor están reunidos ahora mismo, continuó Tommy, aceptando distraídamente la taza de té que Betty le extendía. Están hablando de opciones nucleares, armas experimentales, todo. Nadie sabe qué hacer. Estos aliens, los Curatax, su tecnología está siglos adelantada a la nuestra. Sus naves están impulsadas por algo que nuestros científicos ni siquiera entienden. Murmuró Betty, revisando su strudel a través de la ventana del horno. Parece que solo están alardeando. ¿Sabes quién más le gusta alardear? Tu primo Derek, con su deportivo nuevo. ¿Y qué le pasó? Lo estrelló contra un árbol tratando de impresionar a su novia. Exactamente. Betty asintió sabiamente. El orgullo viene antes de la caída, como decía tu abuelo. Ahora, sé un cielo y tráeme mi rodillo de la gaveta, el bueno, el de roble que tu abuelo me hizo para nuestro 40 aniversario. Tommy hizo lo que se le dijo, años de condicionamiento haciéndole imposible desobedecer las peticiones de su abuela, incluso frente al apocalipsis. ¿Para qué podrías necesitar un rodillo ahora, abuela? Oh, nunca sabes cuándo podrías necesitar un buen rodillo, dijo Betty, acariciando la madera gastada con afecto. Ya sea para aplanar masa de pastelo, hizo una pausa, mirando pensativamente la televisión donde el mensaje alienígena se repetía por 100ª vez, bueno, digamos que tu abuelo no hizo esto solo para hornear. El temporizador de la cocina sonó y Betty sacó un strudel perfectamente dorado justo cuando las sirenas de emergencia comenzaban a sonar afuera. Tommy observó perplejo mientras su abuela cortaba tranquilamente 2 rebanadas y las servía. Ahora bien, dijo ella, sentándose en la mesa de la cocina con su rodillo cuidadosamente colocado al lado de su plato. ¿Por qué no me cuentas todo lo que sabes sobre estos chicos Curatax? Y no olvides comer tu strudel mientras está caliente. ¿Quién sabe cuándo llegarán esos aliens y no dejaré que mi nieto enfrente una invasión con el estómago vacío? Tommy miró de su abuela al strudel y de regreso al rodillo. De alguna manera, ver a Betty Morrison comiendo tranquilamente strudel de manzana mientras sostenía lo que acababa de insinuar que era un arma le hacía sentir tanto más como menos preocupado por las posibilidades de supervivencia de la Tierra. En la distancia, las primeras naves exploradoras alienígenas comenzaban a entrar en la atmósfera terrestre,
su llegada anunciada por explosiones sónicas que hacían vibrar la vajilla en los armarios de Betty. Betty hizo un clic con la lengua. Espero que no molesten mi jardín de rosas. Tengo una competencia la próxima semana. La nave exploradora Curatax eligió el jardín equivocado para aterrizar. Betty Morrison se quedó parada en su puerta trasera, mirando el cráter humeante donde, momentos antes, habían estado sus tomates premiados. La nave alienígena, que se asemejaba a un erizo de mar cromado, había aplastado todo su huerto. Décadas de cultivo cuidadoso destruidas en un instante, peor aún, los propulsores de aterrizaje de la nave habían chamuscado sus preciadas rosas. Bueno, dijo, apretando su rodillo. Supongo que tendremos que hablar sobre etiqueta de estacionamiento adecuada. Tommy, que había estado intentando convencer a su abuela de que se refugiara en el sótano durante los últimos 20 minutos, le agarró el brazo. Abuela, por favor. Esos son exploradores avanzados de una flota de invasión. Probablemente están muy armados. Yo también, querido, dijo Betty, dando palmaditas a su rodillo. Tu abuelo pasó 3 meses ajustando el equilibrio de esto. Dijo algo sobre armónicos cuánticos y estabilidad dimensional. Yo solo sabía que hacía mejores masas. Antes de que Tommy pudiera procesar lo que su abuela había dicho sobre armónicos cuánticos, la escotilla de la nave exploradora se abrió con un siseo neumático. 3 guerreros Curatax emergieron, cada uno de casi 8 pies de alto, con armaduras que brillaban como aceite sobre agua y sus tentáculos se retorcían amenazadoramente bajo sus cascos transparentes. El líder alienígena levantó lo que claramente era un arma y emitió un sonido como el de un triturador de basura intentando procesar un tenedor. El traductor en la insignia de Tommy cobró vida. Seres primitivos, prepárense para la evaluación preliminar de extinción. Betty avanzó, levantando su rodillo. Joven, o lo que sea que seas, acabas de destruir mis tomates. He ganado la competencia de productos de la feria del condado 6 años seguidos con esos tomates. Los aliens pausaron, sus tentáculos retorciéndose en lo que podría haber sido confusión. El líder ajustó algunos ajustes en su casco y habló de nuevo, tus logros vegetales son irrelevantes. Estamos aquí para... Fue entonces cuando Betty Morrison, de 78 años, ex chef pastelera y actual poseedora del premio más innovador al uso del ruibarbo en el área triestatal, blandió su rodillo. Lo que sucedió a continuación sería analizado por los científicos del Pentágono durante años. El rodillo, moviéndose en lo que los testigos describirían más tarde como un patrón de enrejado perfecto, como la parte superior de un pastel bien hecho, conectó con la armadura del alienígena. Hubo un sonido como el de una campana golpeada bajo el agua, y de repente, la avanzada armadura de batalla alienígena se aplastó como papel de seda. El alien emitió un sonido como un pulpo sorprendido y cayó hacia atrás. Sus compañeros levantaron sus armas, pero Betty ya estaba en movimiento. Años de amasar masa le habían dado antebrazos de acero, y lo que su difunto esposo había hecho al rodillo lo hizo zumbar por el aire como un sable de luz de madera. Ahora bien, dijo Betty, parada sobre 3 aliens gemidos cuya armadura había sido completamente ablandada, sobre mis tomates. Tommy, que había estado grabando todo el incidente en su teléfono porque algunas cosas simplemente tenían que documentarse, de repente se dio cuenta de que estaba presenciando la historia. El vídeo ya se estaba volviendo viral, difundiéndose en las redes sociales más rápido que las propias noticias de la invasión alienígena. En una hora, el patio trasero de los Morrison estaba lleno de personal militar, científicos y un productor del Food Network muy emocionado. Los alienígenas habían sido detenidos, su tecnología avanzada inutilizada por lo que un general seguía refiriéndose como implementos de horneado agresivos. La doctora Eleanor Fitzgerald, la física cuántica líder de la nación, pasó 3 horas escaneando el rodillo de Betty con instrumentos cada vez más complejos. Esto es imposible, murmuraba. Los armónicos dimensionales, el patrón de entrelazamiento cuántico. Señora Morrison, ¿su esposo dejó alguna nota sobre cómo hizo esto? Oh, Harold siempre estaba trasteando en su taller, dijo Betty, sirviendo café y scones al personal militar y científico reunido. Dijo algo sobre usar madera de un viejo roble que fue alcanzado por un rayo durante un eclipse lunar. Honestamente, yo solo sabía que hacía mejores pasteles. Mientras tanto, en órbita, la flota Curatax recibía transmisiones cada vez más desesperadas de su equipo de exploración. Los mensajes tenían poco sentido,
Algo sobre una anciana humana blandiendo un arma cilíndrica de madera que desafiaba sus sistemas defensivos más avanzados y, aparentemente, ahora les estaba obligando a alimentarse de algo llamado Snickerdoodles. El comandante supremo de la flota Kuratax estudió el vídeo viral del ataque del rodillo de Betty Morrison por 100ª vez. En todos sus siglos de conquista, nunca habían encontrado nada igual. La humana mostraba cero miedo, se movía con una precisión aterradora, y lo peor de todo, seguía ofreciendo a sus guerreros capturados productos horneados con una expresión decepcionada que de alguna manera les hacía sentir culpables por invadir. De vuelta en la cocina de Betty, Tommy observaba a su abuela enrollar masa para otra tanda de galletas. «Abuela», dijo con cuidado, «¿sabías sobre el rodillo? ¿Quiere decir, sobre lo que hizo el abuelo con él?» Betty sonrió misteriosamente. «Tu abuelo siempre decía que la mejor defensa era un buen ataque, y el mejor ataque era una cocina bien equipada. Ahora, sé un cielo y llama a tu madre. Los aliens pueden estar invadiendo, pero aún es jueves y siempre cenamos en familia los jueves. Y parece que necesitaremos sillas extras». El rodillo brillaba inocentemente sobre el mostrador, pareciendo para todo el mundo como un simple trozo de madera. Pero ahora, cuando Betty lo levantaba, Tommy podría haber jurado que lo escuchó tararear una melodía que sonaba sospechosamente como «¿Cuánto cuesta ese perrito en la ventana?». La invasión de la Tierra acababa de complicarse considerablemente. La sala de informes del Pentágono nunca había olido a Snickerdoodles antes. Pero nuevamente, nunca había albergado una reunión táctica liderada por una abuela con delantal floral. «Ahora bien», dijo Betty Morrison, de pie frente a una sala llena de generales condecorados y agentes de la CIA. «Antes de discutir la estrategia, ¿alguien quiere una galleta? Están recién hechas». El presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Maxwell Armstrong, carraspeó. «Señora Morrison, con todo el respeto, estamos enfrentando una invasión alienígena a gran escala. Necesitamos concentrarnos. Joven, cría 6 hijos y 23 nietos. Sé todo sobre concentrarme en múltiples cosas a la vez». Betty colocó firmemente el plato de galletas. «Y nadie piensa claramente con el estómago vacío». De manera sorprendente, cada oficial militar en la sala se encontró alcanzando una galleta. Algo en el tono de Betty hacía que negarse pareciera una ofensa digna de un consejo de guerra. «Ahora», continuó Betty, sacando sus gafas de lectura y su libro de recetas. «He estado pensando en ampliar nuestra operación». Hojeó páginas llenas de recetas manuscritas y lo que parecían ser ecuaciones de física cuántica escritas por su difunto esposo. «Vamos a necesitar más rodillos», dijo la doctora Fitzgerald, quien había estado estudiando las notas de Harold Morrison en el taller durante 3 días seguidos. «El diseño de su esposo es increíblemente complejo. Los armónicos cuánticos solos tardarían meses en replicarse, y eso asumiendo que podamos encontrar más robles golpeados por un rayo durante un eclipse lunar». «Tonterías», interrumpió Betty. «Harold siempre complicaba demasiado las cosas. Lo que necesitamos es la actitud correcta, y sé exactamente dónde encontrarla». Así nació la Operación Trueno de Horneado. La instalación de entrenamiento parecía más una cocina de centro comunitario que una base militar. Docenas de abuelas de todo el país, cada una seleccionada por su experiencia en repostería y actitud directa y sin rodeos, se paraban en mostradores de acero inoxidable. Sus uniformes consistían en pantalones cómodos, zapatos sensatos y delantales que decían, «Gran fuerza, respuesta geriátrica a amenazas alienígenas». «Ladies», se dirigió Betty a sus tropas. «Todas hemos lidiado con niños desagradecidos, comensales exigentes y parientes que piensan que lo comprado en tienda es tan bueno como lo casero. Los alienígenas no son diferentes. Solo necesitan una mano firme y una guía adecuada». El régimen de entrenamiento era diferente a cualquier cosa que el ejército hubiera visto antes. «Entrenamiento de combate con rodillo», no, Margaret, estás revelando tus golpes, nunca deberían verlos venir, igual que cuando tus nietos intentan robar galletas antes de la cena. «Implementación táctica de culpa», recuerda, Dorothy, un suspiro decepcionado vale más que 1000 armas de energía. «Guerra avanzada de galletas, el secreto está en el tiempo, damas. No pueden disparar si están masticando». La flota Kuratax, todavía en órbita más allá de la Luna,
Observaba con creciente confusión mientras sus sensores de largo alcance detectaban actividad aumentada en las áreas suburbanas de la Tierra. Su inteligencia artificial táctica no podía hacer sentido de los datos, miles de pequeñas reuniones, firmas energéticas inusuales emanando de lo que sus bases de datos identificaban como utensilios de cocina, y un fuerte aumento en la producción de productos horneados. De vuelta en el Pentágono, Tommy ayudaba a coordinar la comunicación entre Gran Fuerza y el mando militar. Había dejado de intentar explicar a los alienígenas por qué las galletas de su abuela hacían que sus tentáculos hormiguearan y sus planes de invasión se sintieran de alguna manera groseros. La primera ola de naves exploradoras está entrando en la atmósfera, anunció un coronel de la Fuerza Aérea. Están apuntando a las principales ciudades. Betty levantó la vista de donde estaba enseñando a Gladys Weinstein a canalizar adecuadamente la energía cuántica a través de un rodillo. Bueno, entonces supongo que es hora de nuestra prueba piloto, damas. Recuerden su entrenamiento y no olviden llevar esos snickerdoodles. Los alienígenas están demasiado flacos. La implementación de Gran Fuerza fue diferente a cualquier operación militar en la historia. En lugar de tanques y jets de combate, la respuesta a la incursión alienígena consistió en minivans y sedanes sensibles, cada uno transportando a una abuela armada con un rodillo y suficientes productos horneados para alimentar a un pequeño ejército. Cuando la primera nave alienígena aterrizó en Central Park, no fue recibida por la Guardia Nacional, sino por Betty Morrison y su escuadrón élite de abuelas combatientes. El comandante de la nave emergió, arma en mano, solo para ser inmediatamente distraído por Betty, quien hizo un clic con la lengua desaprobadoramente. «Mira nada más, todo piel y tentáculos», dijo, alcanzando su bolso. «Toma una galleta y corrige tu postura, estás encorvado». El alien, a pesar de su entrenamiento avanzado y siglos de experiencia en combate, se encontró aceptando un snickerdoodle y enderezándose antes de darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Detrás de Betty, su escuadrón se movía en posición, rodillos en mano, cada una con la expresión que generaciones de nietos traviesos habían aprendido a temer. Así comenzó oficialmente la Operación Trueno de Horneado, y los aliens estaban a punto de aprender por qué nunca se rechaza una galleta de abuela. Y después de lidiar con esta tontería de invasión, Betty anunció: «Vamos a tener una buena charla sobre la etiqueta de estacionamiento adecuada y el respeto por los jardines ajenos». En algún lugar en órbita, el comandante supremo de la flota Kuratax sintió un impulso inexplicable de sentarse derecho y limpiar su habitación. Los corredores de la nave insignia Kuratax nunca habían estado tan limpios. Entonces, de nuevo, nunca habían tenido a 2 docenas de abuelas criticando el polvo y pasando sus dedos por las superficies. «Honestamente», dijo Betty Morrison, inspeccionando su dedo, «pensarías que una civilización alienígena avanzada sabría sobre el polvo adecuadamente». Sacó un pañuelo de su bolsillo y comenzó a pulir un panel de control cercano. «Tommy, querido, dile que vamos a necesitar suministros de limpieza», ajustó su traductor. «Estamos aquí para negociar la supervivencia de la Tierra, no para hacer su limpieza. Multitarea, querido. Además, una nave limpia es una nave feliz». La misión de abordar la nave insignia Kuratax había sido poco convencional, por decirlo menos. En lugar de sofisticadas naves militares espaciales, Gran Fuerza había insistido en llevar su propio transporte. La vista de 24 minivans siendo rayo tractor en la bahía de aterrizaje de la nave alienígena pasaría a la historia como uno de los momentos más seriales de la guerra espacial. La tripulación alienígena observó con confusión mientras la delegación humana emergía de sus vehículos, liderada por Betty Morrison, llevando lo que parecía ser tanto su rodillo de la suerte como un plato cubierto con una cazuela. «Ahora bien», anunció Betty a los guerreros alienígenas reunidos antes de discutir este asunto de invasión, «todos ustedes se ven terriblemente desnutridos. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron una comida adecuada?» El comandante supremo de la flota Kuratax, un ejemplar particularmente imponente con tentáculos iridiscentes, avanzó. Su traductor produjo un sonido como un triturador de basura atragantándose con cubiertos de plata. «No requerimos de tu sustento primitivo. Estamos aquí para...». «Nada de eso», interrumpió Betty, ya desempacando su cazuela. «Todo el mundo necesita una buena comida, y ponte derecho, que estás encorvado otra vez». Para el asombro tanto de los humanos como de los alienígenas presentes, el comandante supremo inmediatamente enderezó su postura. Lo que siguió fue quizás la toma de control más inusual en la historia militar.
Mientras el Pentágono había planeado estrategias elaboradas que involucraban ciberataques y ataques tácticos, Gran Fuerza empleó sus propias tácticas especiales. La ofensiva de culpa. Oh, no te preocupes por mí, Dorothy Williams dijo a un escuadrón de guerreros alienígenas, secándose los ojos. Acabo de pasar todo el día haciendo estas galletas, pero si prefieres destruir la Tierra. La estrategia del barrido limpio. Esta nave podría ser tan bonita si solo la cuidaras adecuadamente, anunció Margaret Chen, de alguna manera produciendo un carrito de limpieza completo de su minivan. Vamos, todos a colaborar, estas marcas de tentáculos no se van a limpiar solas. El frente alimentario, ¿llamas esto una cocina? La voz de Betty resonó desde lo que había sido el centro de control principal de armas de la nave. ¿Cómo esperas dirigir una invasión adecuada sin un espacio de cocina decente? Dentro de horas, el centro de comando de la nave insignia había sido transformado. La pantalla táctica principal ahora mostraba conversiones de recetas en lugar de datos de objetivos. La consola de armas había sido reutilizada como una estación de preparación. De alguna manera, Betty había logrado convencer a los controles ambientales de la nave para simular la temperatura perfecta para hornear. Los armónicos cuánticos en su sistema de propulsión, explicó Betty mientras enseñaba a un joven alienígena, Enzyme, cómo batir adecuadamente la mantequilla y el azúcar. Realmente no son tan diferentes de lo que Harold puso en mi rodillo. Todo se trata de la resonancia adecuada, ya ves, cómo conseguir la consistencia correcta en tu masa de galletas. Tommy, observando a su abuela enseñar simultáneamente a formas de vida alienígenas como hornear y reprogramar su tecnología avanzada con un rodillo de madera, finalmente renunció a intentar entenderlo todo. El comandante supremo, ahora vistiendo un delantal que decía, «Besa al cocinero», todos los tentáculos deben estar limpios, parecía igualmente desconcertado. Pero somos la fuerza militar más temida en 12 galaxias. Claro que lo eres, querido. Betty le dio palmaditas en uno de sus tentáculos consoladoramente. Pero, ¿cuándo fue la última vez que alguien te hizo sentir como en casa? Ahora prueba este Snickerdoodle y dime si crees que necesita más canela. El líder alienígena más poderoso del sector se encontró aceptando la galleta, más perturbadoramente, teniendo opiniones sobre las proporciones de canela. A lo largo de todo esto, Gran Fuerza se movió con eficiencia práctica, transformando la poderosa nave insignia en algo que se asemejaba a un centro comunitario muy grande y bien equipado. Las armas fueron guardadas, le sacarás un ojo a alguien con esas cosas, los pisos fueron trapeados, de alguna manera, cada miembro de la tripulación alienígena se encontró sentándose más derecho y preocupándose por no traer polvo espacial a los pisos limpios. Ya sabes, dijo Betty a Tommy mientras supervisaba el primer intento de un oficial alienígena de hacer una masa de tarta, no creo que estos Kuratax sean malos tipos. Solo necesitan algo de orientación y una buena comida. Abuela, iban a destruir la Tierra. Oh, todo el mundo está un poco irritable cuando tiene hambre, replicó, volviendo su atención al alienígena. No, querido, necesitas ser más delicado con la masa. No estás introduciendo coordenadas en un rayo de la muerte. Como para demostrar su punto, los sensores internos de la nave comenzaron a detectar una disminución marcada en el comportamiento agresivo entre la tripulación, reemplazado por un impulso inexplicable de llamar a sus madres o el equivalente más cercano con tentáculos. La invasión de la Tierra había tomado un giro inesperado, y en algún lugar del vasto espacio, otras civilizaciones alienígenas comenzaron a recibir informes muy confusos sobre el arma secreta de los humanos, abuelas armadas con rodillos y recetas, transformando a los guerreros espaciales más temidos en seres espaciales bien alimentados, bien comportados y ligeramente culpables, que empezaban a pensar que tal vez la destrucción planetaria no era tan amable después de todo. El recién renovado centro de comando de cocina de la nave insignia Kuratax zumbaba con una energía usualmente reservada para la planificación de invasiones. Sin embargo, hoy, el destino de la Tierra sería decidido no por armas de destrucción masiva, sino por armas de deliciosa masividad. Las reglas son simples, anunció Betty Morrison a la multitud reunida de humanos, alienígenas y una planta en maceta muy confundida que podría haber sido una de las dos. Cada equipo tiene 3 horas para crear su mejor postre. El equipo ganador decide si su planeta sigue existiendo. El comandante supremo de los Kuratax, cuyos tentáculos se retorcían nerviosamente, respondió, «Esto es muy irregular». ¿El protocolo galáctico dicta? El protocolo no hará que tu merengue se ponga firme, querido, interrumpió Betty. Ahora, lávate los tentáculos, todos ellos.
El evento había atraído a un público inesperado. Las pantallas de visualización de la nave mostraban transmisiones en vivo de todo el universo, con miles de millones de seres sintonizando para ver lo que ya se llamaba el Gran Horneado Universal. Incluso el Consejo Galáctico había suspendido su sesión regular de conspiración para la dominación universal para ver. Tommy, designado como traductor oficial y catador, desempeñaba su rol con una mezcla de orgullo y terror. Abuela, ¿estás segura de esto? El destino de la humanidad descansa en un concurso de horneado. Querido, si hay algo que he aprendido en 78 años, es que nada une a la gente como la buena comida. Además, pellizcó su rodillo, tenemos nuestro plan de respaldo. El suelo de la competencia se dividió en dos estaciones. Por un lado, Betty y su equipo élite de gran fuerza, por el otro, el comandante supremo había reunido a los mejores especialistas en síntesis de nutrientes de los Kuratax, sus tentáculos flotando sobre una gama de tecnología culinaria avanzada. ¿Listos? Betty ajustó su delantal. Comiencen. Lo que siguió fue diferente a cualquier competencia culinaria en la historia de la Tierra. El equipo Kuratax desplegó técnicas de gastronomía molecular que desafiaban la física, su mezclador cuántico podía doblar el espacio-tiempo en la masa, su regulador térmico podía crear gradientes de temperatura precisos al nivel cuántico. Betty Morrison usaba una cuchara de madera y el libro de recetas de su abuela. El secreto, explicó a las cámaras mientras batía mantequilla y azúcar sin esfuerzo, es amor y la temperatura adecuada de la mantequilla. Por supuesto, no puedes conseguir una buena crema con mantequilla fría, no importa cuántas dimensiones dobles. El comandante supremo, intentando calibrar su array de realce de sabor cuántico, se distraía constantemente con los comentarios de Betty. Ponte derecho, querido, estás encorvado otra vez. Y esos tentáculos podrían usar otro lavado. Espero que estés planeando limpiar ese derrame de antimateria. A mitad de la competencia, ocurrió un desastre, el mezclador cuántico del equipo alienígena sufrió una falla catastrófica, amenazando con crear un pequeño agujero negro en el medio de su pastel de esponja espacial genéticamente modificado. Sin perder el ritmo, Betty se acercó. Aquí, querido, prueba esto, le entregó su cuchara de madera de repuesto. A veces, las viejas maneras son las mejores. El comandante supremo, líder de la fuerza militar más temida en 12 galaxias, se encontró mezclando la masa de pastel a mano mientras Betty ofrecía aliento y consejos sobre la técnica adecuada. Cuando los minutos finales se agotaron, ambos equipos presentaron sus creaciones. El equipo Kuratax había producido lo que llamaron una experiencia pastelera luminescente y desafiante a la gravedad hiperdimensional, un postre que existía en 7 dimensiones y cambiaba de sabor dependiendo de cómo lo miraras. Betty y Gran Fuerza presentaron galletas con chispas de chocolate, pero no cualquier galleta con chispas de chocolate. Betty explicó a los jueces, un panel compuesto por representantes de razas alienígenas neutrales, estas están hechas con la receta que mi madre me enseñó, que su madre le enseñó, remontándose a cuando nuestra familia llegó por primera vez al Oregon Trail, aunque yo agregué un toque más de vainilla. La evaluación fue intensa. El panel alienígena analizó cuidadosamente la creación de los Kuratax con equipos sensoriales avanzados, documentando su perfil de sabor interdimensional y coeficientes de textura cuántica. Luego probaron las galletas de Betty. El juez principal, un ser hecho enteramente de luz cristalina, tomó un bocado y comenzó a brillar con una intensidad que cegó temporalmente a varios espectadores. Cuando la luz se desvaneció, había lágrimas en sus ojos cristalinos. Esto, anunció, me recuerda a los suplementos nutricionales de mi progenitor. Uno tras otro, cada juez tuvo la misma reacción. Algo sobre las galletas de Betty desencadenaba recuerdos de infancia, familia y hogar, independientemente de si su especie tenía alguno de esos conceptos. El comandante supremo, que había estado comiendo galletas bajo estrés durante toda la evaluación, de repente envolvió sus tentáculos alrededor de Betty en lo que pareció ser un abrazo. ¿Por qué mis sensores ópticos se están filtrando?, preguntó. Ahí, Betty le dio una palmadita en un tentáculo. A veces todos necesitamos un buen llanto y una galleta. Ahora sobre esa invasión. Los resultados fueron unánimes. La Tierra sería perdonada con la condición de que Betty Morrison y Gran Fuerza compartieran sus recetas con la galaxia. Mientras el comandante supremo firmaba el tratado de paz oficial usando el bolígrafo de Betty, ya que su estilógrafo de plasma era demasiado desordenado, se volvió hacia Tommy.
El poder de tu especie no está en su tecnología o sus armas, ¿verdad? Tommy observó cómo su abuela mostraba a un grupo de oficiales alienígenas cómo lavar los platos adecuadamente, porque el limpiador sónico simplemente no los dejaba suficientemente limpios. No, respondió, es mucho más poderoso que eso. Tenemos abuelas. El gran horneado universal pasaría a la historia galáctica como el día en que las armas más letales de la Tierra, el amor, la culpa y las galletas correctamente horneadas, cambiaron el curso de las relaciones interestelares para siempre. 6 meses después del gran horneado universal, la primera Academia de Horneado Intergaláctico abrió sus puertas en lo que solía ser la sede del NORAD. La vista de platillos voladores estacionándose doble fuera de un antiguo búnker militar se había vuelto tan común que los policías locales empezaron a emitir multas a las naves de 3 sistemas estelares diferentes. Betty Morrison, recién nombrada decana de Relaciones Pastorales y de Pastelería, se encontraba en el podio durante la ceremonia de inauguración. Detrás de ella, una pancarta rezaba, construyendo mejores relaciones a través de la mejor repostería, tanto en inglés como en el guión estándar galáctico. Cuando golpeé a esos exploradores alienígenas con mi rodillo, comenzó su discurso Betty, nunca imaginé que estaría parada aquí hoy. Aunque siempre dije que la carpintería de Harold algún día sería útil. La audiencia, una mezcla de humanos, Kuratax y varias otras especies alienígenas, se rió con aprecio. El comandante supremo, sentado en primera fila y llevando su delantal formal sobre su armadura de batalla, limpió sus sensores ópticos con un pañuelo que Betty le había dado. Pero aquí estamos, continuó Betty, demostrando lo que siempre he sabido, nada une a la gente como la buena comida y una mano firme, o tentáculo, añadió, asintiendo hacia el contingente alienígena. La academia en sí era un testimonio de cooperación universal. Las cocinas contaban tanto con equipos tradicionales de la Tierra como con tecnología alienígena avanzada. Los estudiantes podían aprender todo, desde recetas familiares antiguas hasta técnicas de horneado cuántico que técnicamente violaban varias leyes de la física. Tommy, ahora diplomático culinario oficial de la Tierra, daba tours a la primera clase de estudiantes. Aquí tenemos el laboratorio de métodos tradicionales, donde aprenderán lo básico de mezclar a mano y la técnica adecuada con el rodillo. Sí, los rodillos mejorados cuánticamente son geniales, pero como siempre dice mi abuela, necesitas aprender las reglas antes de poder romperlas. Y esto, señalando a una sala que parecía existir en varias dimensiones a la vez, es nuestro departamento de hornear teórico avanzado, donde exploramos la intersección entre la repostería y la física de partículas. Por favor, tomen nota de que la creación de pequeños agujeros negros durante la práctica está estrictamente prohibida. Tuvimos un incidente la semana pasada con un estudiante demasiado entusiasta y un soufflé experimental. Los Kuratax, por su parte, habían abrazado completamente su nuevo papel como pacificadores galácticos a través de la pastelería. Sus temibles buques de guerra habían sido equipados con cocinas industriales, y sus soldados ahora se entrenaban tanto en tácticas de combate como en la consistencia adecuada de las galletas. La vista de un crucero de batalla Kuratax repartiendo productos recién horneados a planetas en desarrollo se había vuelto común. Lo que pasa, explicaba Betty a un equipo de documentalistas de Alpha Centauri, es que cada especie tiene algún recuerdo de comida reconfortante, incluso si no la llaman así. A veces, la diplomacia más poderosa ocurre sobre una galleta caliente y una taza de té, o nitrógeno líquido, lo que funcione para tu biología. El éxito de la academia llevó a avances diplomáticos inesperados. Los notorios piratas espaciales de la nebulosa del Cangrejo dejaron sus armas después de que Betty les presentara los snickerdoodles. La antigua disputa sangrienta entre los seres de silicio de Riel y la conciencia cuántica de Vega se resolvió sobre un lote particularmente bueno de brownies. Incluso los temidos señores del vacío, seres de pura energía que habían aterrorizado la galaxia durante eones, se inscribieron en el curso básico de horneado de Betty, aunque enseñar a entidades incorpóreas cómo medir ingredientes resultó ser un desafío. El secreto, confiaba Betty a su clase avanzada un día, no está en los ingredientes o la técnica. Está en preocuparse lo suficiente como para hacer algo especial para alguien más. Eso, y asegurarse de que coman lo suficiente. La galaxia está llena de alienígenas flacos que claramente no están recibiendo comidas adecuadas. De vuelta en la cocina original de Betty, ahora preservada como un hito histórico, Tommy se sentó con su abuela disfrutando de té y galletas frescas. El rodillo que había comenzado todo descansaba en un lugar de honor en la pared, aunque Betty todavía lo bajaba regularmente para hornear de verdad.
¿Sabes, abuela?, dijo Tommy. Cambiaste fundamentalmente las relaciones humano-alienígenas, revolucionaste la diplomacia interestelar y probablemente evitaste varias guerras. ¿Cómo te sientes? Betty consideró esto mientras servía más té. Bueno, el jardín está volviendo a crecer bien desde que movieron esa nave exploradora, y la señora Henderson de al lado finalmente admitió que mis snickerdoodles son mejores que los suyos. Así que diría que las cosas van bastante bien. A través de la ventana de la cocina, podían ver a un joven cadete Curatax cuidadosamente cuidando las plantas de tomate restauradas de Betty, usando sus tentáculos para podar delicadamente las vides. A lo lejos, una nave de la galaxia de Andrómeda estaba aterrizando en la recién designada zona de aparcamiento diplomático, su tripulación presumiblemente ansiosa por inscribirse en el famoso curso de la Academia sobre tartas y tratados de paz. Aunque, agregó Betty, alcanzando su rodillo con un brillo familiar en sus ojos, he oído que los xenomorfos del sector 7 han estado actuando últimamente. Podría ser hora de otra lección sobre modales. Tommy observó cómo su abuela comenzaba a preparar masa para una nueva tanda de galletas, tarareando «¿Cuánto cuesta ese perrito en la ventana?», mientras el destino de civilizaciones enteras, potencialmente, pendía de un hilo. El universo, al parecer, había aprendido finalmente lo que las generaciones de nietos terrestres ya sabían: no te metas con la abuela, especialmente cuando tienes su rodillo listo y el horno precalentado. Y en algún lugar, Tommy le gustaba pensar que su abuelo Harold estaba mirando hacia abajo, increíblemente orgulloso, pero para nada sorprendido de que su rodillo cuánticamente mejorado hubiera ayudado a salvar el mundo después de todo. Siempre había dicho que el secreto de la vida eran buenas herramientas y un mejor horneado. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.